Bueno, estimada gente, entonces terminamos con el análisis de la película de Goodbye Lenin. Trabajamos algunas ideas ligadas a la revisión de la vida. Y en esta película hubo ahí como algún acto en particular, un momento como crucial de ciertas decisiones a tomar que marcaron en profundidad la historia de la vida. Y ahora como que nos vamos a meter en una pregunta que tiene que ver con el concepto de la libertad humana. Con el concepto de la libertad. Ese va a ser como la próxima temática. La próxima temática sobre la que vamos a reflexionar, vamos a pensar. Si estuviésemos en el curso, yo arrancaría por preguntar a cada cual qué concepción cada uno de nosotros ha ido construyendo de lo que es la libertad. A ver, qué definiciones cada uno tiene con respecto a lo que es la libertad. Y yo muchas veces también incluso les hago, les hago como pensar así como retrospectivamente, decir, bueno, a ver, qué tan libres se sienten, qué tan libre uno se siente que ha sido cuando era un niño, o qué tan libre uno se siente cuando era un adolescente, mirando para atrás qué tan libre uno era en la juventud, qué tan libre era en la adultez, en la mitad de la vida, qué tan libres somos en este momento, es decir, como lo que ha sido como la experiencia subjetiva de la libertad. Eh, Muchas veces a partir, digamos, de esas reflexiones, ahí es cuando uno empieza como a descubrir, bueno, primero la diversidad de concepciones que tenemos con respecto a la libertad, y empiezan a surgir distintas también dimensiones, la libertad en términos más subjetivos, pero la libertad a veces de repente en términos más objetivos, ¿sí? Bueno, en estas mismas épocas de pandemias y de restricciones o de disposiciones sanitarias, verán que es también una variabilidad muy grande cómo las personas se sienten en este momento del mundo de las normativas sociales, desde personas que sienten que hay una libertad coartada, otras personas que consideran que son principios de cuidado y principios sanitarios que en realidad son como regularidades a las cuales uno no se siente que pierda libertad, sino que al contrario se aferra a algunas normativas, y como diría Aristóteles, más vale ser esclavo, para ser libre uno tiene que ser como esclavo de algunas leyes. Qué sé yo, ahí uno empieza a ver que hay como distintas concepciones de la libertad y en juego en cada uno de nosotros. Y a su vez, uno hasta podría preguntarse, bueno, libertad, y liberarnos de qué, o de cuántas cosas por ahí nos hemos ido liberando a lo largo de la vida, o al contrario, libertades y sometimientos, cuántos sometimientos quizás hemos estado atrapados también en nuestras existencias. Bueno, como no estamos en el curso, no tengo la posibilidad de charlarlo, pero tengo esta posibilidad que es como de ir recordando las cosas que en otros años recuerdo que los alumnos iban emergiendo como temáticas. Nosotros nos vamos a meter en este tema eh, porque en algún punto en la psicología del desarrollo la idea de la sabiduría se vincula a que uno es quien gobierna la propia vida también, es decir, que uno en algún punto es un sujeto que va a participar también en la trayectoria vital y en la definición de esa trayectoria vital. Y tradicionalmente la psicología del desarrollo muchas veces como que puso el foco en tratar de entender cómo son las vidas humanas, encontrar como patrones muy homogéneos en todos los casos. Y en realidad en el siglo XX, hacia los fines del siglo XX, fue ganando cada vez más fuerza la idea de que es imposible no
atender a que en la condición humana el desarrollo también está regulado, además de factores biológicos, psicológicos, sociológicos, etcétera, etcétera, está regulado por nosotros. Es decir, que en nuestras historias de vida y en nuestras historias de desarrollo, nosotros nos transformamos también en los agentes que con determinadas acciones intencionales vamos a direccionar nuestras propias vidas y nuestras propias existencias. Es decir, en la psicología fue ganando fuerza esta idea de que nosotros, en tanto que agente, el componente de la agencia, nosotros en algún punto tenemos márgenes de libertad para decidir aspectos de nuestras trayectorias vitales. Por supuesto que hay condicionantes, por supuesto, pero en algún punto hay también un margen de libertad en términos del comportamiento humano. Entonces, eso ligado a una idea de Sabater. Sabater dice, la libertad es un fenómeno humano, que nos diferencia, por supuesto, de las otras especies, porque él dice, las otras especies, los animales, están en el mundo, responden. Estímulos, respuestas, están vivos, viven, están en él y responden a él. Pero los seres humanos no solamente estamos en el mundo, habitamos el mundo, inventamos y transformamos el mundo. No solamente estamos en él, sino que con nuestras acciones, con nuestros márgenes de libertad, es que nosotros somos también los constructores de una determinada realidad. Somos los constructores del mundo cultural, somos los constructores del mundo en el que nosotros habitamos. Es decir, que la condición humana no es una condición cerrada, sino que es abierta. La humanidad es algo que se crea a sí mismo. Y de eso se trata, como quien dice, el concepto de esta libertad, entendiendo que nosotros en algún punto somos productos, pero también productores de una realidad humana que nos trasciende, pero de la cual nosotros también vamos a empezar a ser parte desde que llegamos a la existencia, con márgenes paulatinos, en la posibilidad de ir ganando nuestros márgenes de libertad. Entonces, actuar. ¿Qué es actuar? La acción, es decir, el actuar humano, la acción intencional humana, se caracteriza justamente por que no es una mera reacción. Es decir, también puede ser que tengamos comportamientos inintencionales. Pero lo que caracteriza el comportamiento asociado a la libertad es cuando nosotros intencionadamente, y en eso se vincularía con la libertad, intencionadamente queremos algo, buscamos algo, tenemos una intencionalidad con nuestro acto. Sabater da el ejemplo del señor que está en el tren y que sin darse cuenta se le cae el boleto por la ventanilla, y entonces cuando llegan el guarda, bueno, su boleto, dice, se ve que lo he tirado sin querer. Entonces el guarda dice, como buen filósofo, no le voy a aceptar que me diga que usted lo ha tirado sin querer, porque uno solamente puede hacer las cosas que quiere, no puede hacer algo sin querer. No lo ha hecho, lo ha padecido, se le ha caído, pero usted no lo ha tirado. No puede tirarlo sin querer. Si lo ha tirado, es un acto intencional. Pero si ha sido sin querer, no hay un yo presente para hacerse cargo del acto. Entonces, así como hay cosas que nos pasan, y hay cosas que puede ser que hayan sido hechas sin que nos demos cuenta, lo que caracteriza al actuar humano es cuando en algún punto yo sé lo que hago y la acción es un acto de la voluntad, un acto del querer. Es acción mía, dice Sabater, es acción mía todo
lo que no ocurriría si yo no quisiera que ocurriese. A esa posibilidad o no de hacer, de dar el sí o de dar el no a ciertos actos que dependen de mí, es a lo que podemos llamar la libertad. La libertad. ¿Qué sería lo contrario, digamos, ¿qué sería lo contrario al concepto de la libertad? Bueno, una idea contraria a la de la libertad es la idea del determinismo. El determinismo sería como una doctrina o una postura que plantea que en algún punto, si nosotros supiésemos cómo están dispuestas todas las piezas que conforman el universo y conociésemos exhaustivamente todas las leyes del orden de la física, de la sociología, de la psicología, si conociésemos en completud absoluta todas las reglas que regulan el funcionamiento de lo existente, nosotros podríamos predeterminar, podríamos predecir cómo serían todos los acontecimientos y todas las cosas, minuto a minuto, día a día, año a año, y de aquí hasta la eternidad, como uno podría decir. Si el determinismo es una doctrina que postula que la existencia en realidad estaría regulada por leyes que uno, bueno, dada la incapacidad humana para llegar a conocerlas en su completud, no llegamos a poder predecir ni a dominar con exactitud todo lo que va a seguir aconteciendo y creemos vivir en un mundo, pero en realidad nos construiríamos la ilusión de la libertad. Bueno, este es un interjuego filosófico, es decir, de las posiciones más deterministas, es decir, las que implicarían la idea de que en realidad nosotros no somos sujetos libres, sino que estamos sobredeterminados, aunque desconociendo los múltiples factores que nos sobredeterminan. Y por otro lado, las posturas que en realidad plantean lo contrario, es decir, que efectivamente hay aspectos de la condición viva, humana, etcétera, que están sobredeterminados, que hay aspectos que efectivamente están reglados, regulados, que incluso, qué sé yo, hasta las posiciones psicoanalíticas, las cuestiones psicológicas también determinan que hasta el yo y nuestros actos más voluntarios muchas veces también están constreñidos por motivaciones inconscientes o por cosas hasta desconocidas de nosotros mismos, pero hasta en esos modelos en donde el determinismo algún rol ocupa, igualmente la libertad también encuentra algún tipo de resquicio. Desde la perspectiva de Sabater, el acto libre sería aquel que no se puede prever ni siquiera conociendo por completo una situación anterior del universo. Es decir, un acto libre sería un acto que inventa una propia causa y que no depende de nada precedente. El acto libre como un acto que inventa las propias causas. Y ahora vamos con bueno, la acción es libre entonces porque su causa es un sujeto capaz de querer. Un sujeto capaz de querer. Un sujeto capaz de elegir y de poner en práctica proyectos, es decir, proyectos a futuro, es decir, realizar intenciones. Pero va a dar tres acepciones de la libertad y van a ver que las hay más simples y más complejas. Vamos con la primera. Libertad como disponibilidad
para actuar de acuerdo con los propios deseos o proyectos en el sentido más común de la palabra. Entonces, libertad, primera acepción que trabaja Sabater. Entonces, ¿qué sería la libertad? Libertad como disponibilidad para actuar de acuerdo a los propios deseos o proyectos y acá él agrega algo más, libertad que implica no solo poder intentar lo que se quiere, sino también una cierta probabilidad de lograrlo. Ante lo imposible, nadie es realmente libre. Realmente libre. Bueno, esta es como la excepción más consensuada por todos de lo que entendemos por la libertad. Es decir, ¿qué es libertad? Bueno, poder actuar en la dirección a lo que uno desea. Deseo hacer tal cosa, poder hacerlo. Proyecto tal otra cosa, puedo concretarlo. Entonces la libertad implicaría poder intentar lo que se quiere, pero con probabilidad de que pueda ocurrir. Y acá es importante lo que se aclara, es decir, ante lo imposible, uno no es realmente libre. Ahí es cuando uno empieza a ver que hay siempre una contradicción. Por ejemplo, y después lo vamos a ver en un modelo que es como el modelo freudiano de... Una de las grandes frustrantes para nuestras apetencias, quereres, deseos y proyectos es la realidad. La realidad es un marco que define también que hay cosas que son imposibles. Es decir, cuántas cosas uno podría desear, pero se frustran ante el frontón de la realidad, como quien dice. Es decir, la realidad nos muestra como una existencia que nos excede a nosotros en términos de nosotros, aun cuando quisiésemos o deseásemos que fuese distinta a lo que es, se nos muestra como imposible. Y entonces ahí empezamos a ver también lo que son las restricciones a algunos aspectos en los cuales nosotros no somos tan libres. Segundo punto, la libertad de querer lo que quiero. Acá ya se empieza a poner un poco más complicado. Entonces, libertad, en la primera acepción, libertad como disponibilidad para actuar. Pero la segunda, libertad de querer lo que quiero y no solo de hacer o intentar hacer lo que quiero. Entonces, acá nos estamos metiendo de nuevo, me parece, un poco en la concepción más como la de Viktor Frankl que habíamos visto en algún momento. Es decir, no está en un campo de concentración porque quiere, no está, qué sé yo, no querría hacer muchísimas cosas de las que está haciendo, etcétera, etcétera. Es decir, está como restringidísimo por montones de lados su posibilidad de ejercer la libertad en términos de la primera acepción que habíamos visto. Y sin embargo él decía, pero nadie me va a arrebatar mi libertad interior. Yo decido cómo tengo una actitud última ante la vida. Entonces, esa acepción de la libertad es esta segunda que menciona Sabater. Es decir, la libertad que yo tengo de querer lo que quiero. No solamente la libertad ligada al hacer o al intentar hacer lo que uno quiere, sino que esta vendría a ser esa concepción como más estoica de la libertad humana, ¿sí? La idea como de una libertad última
una libertad última invulnerable. Es decir, invulnerable. Lo que no me puede arrebatar absolutamente nadie, como quien dice. La que no me podría arrebatar absolutamente nadie. La que me constituiría, digamos, en sujeto pleno en términos de decisor de los aspectos con los cuales actitudinalmente enfrento la existencia, como quien dice, una dimensión como de libertad invulnerable. Tercera acepción. Acá viene la más complicada. La que encierra las contradicciones que vamos a ver que la libertad tiene. Libertad de querer lo que no queremos y de no querer lo que de hecho queremos. La más extraña y la más difícil de comprender de las tres acepciones que menciona Fernando Savater. Libertad de querer lo que no quiero y de no querer lo que de hecho quiero. Esta acepción de la libertad ya nos muestra la dimensión tan contradictoria que encierra muchos fenómenos de comportamiento humano. El hecho de que nosotros vivamos en sociedades, el hecho de que vivamos en vinculaciones, que vivamos atendiendo determinadas regulaciones sociales, nos lleva a que nosotros, de hecho, en muchísimas pautas hasta de la vida cotidiana, elegimos hacer cosas que no querríamos hacer. Es decir, libremente queremos hacer cosas que no queremos hacer. Amor, va a venir mamá a almorzar a casa, la visita de la suegra. ¡Ay, qué alegría! Me moría de ganas de que viniera. ¿Cuántas acciones de nuestras vidas sociales requieren de nosotros a veces elegir cosas que en realidad no querríamos? Muchísimas obligaciones que tiene la vida social encierran esta cuestión como contradictoria, de que quizás van en contra del querer y uno de todas formas las elige. ¿Se comprende? Es decir, por eso es que habla de esta dimensión tan compleja y cuando dice, bueno, libertad, porque en realidad quiero, pero quiero lo que no quiero. Pero lo quiero, es decir, yo he decidido. Yo he decidido hacer algo aunque no quiera hacerlo. Entonces, bueno, sí, he decidido que venga la suegra a cenar. Bueno, no quería, pero decidí querer. Bueno, es así. No deja de ser un acto de libertad querer lo que no quiero. Del mismo modo que muchas veces, como un acto de libertad, no queremos lo que de hecho querríamos. Piensen cuando somos niños y tantas veces nos dicen, no vayas a aceptar, por lo menos en mi época todavía, y muchas de esas cosas eran, bueno, no vayas a aceptarla, si queda la última galletita no te la vas a comer, o cuando te ofrezcan en otra casa, eso de andar aceptando la comida así nomás, no puede ser, si las reglas de los buenos modales, de no sé qué, entonces tal vez uno de chico dice, ay, ¿querés tal cosa? No, muchas gracias por timideces o por, bueno, estos rituales sociales o no sé qué, o no sé cuál, y de repente uno está eligiendo libremente no querer lo que de hecho realmente querría. Pero bueno, pareciera ser entonces que en esto que son los enlaces humanos y en los vínculos
los vínculos humanos, muchas veces entramos también en estos juegos de contradicciones entre lo que querríamos y lo que deberíamos de hacer. O que queremos justamente hacer algunas cosas también por una cuestión de que aunque no la quisiéramos, aunque efectivamente no la querramos, sabemos también de las consecuencias que tendría solamente hacer lo que nosotros queremos. En algún punto ahí empieza a verse lo que seguramente muchos de ustedes habrían dicho si estuviésemos en un curso, y es que seguramente hubiesen asociado a la palabra libertad otra palabra, que es la palabra responsabilidad. Porque si nosotros solamente nos quedamos en el concepto de la libertad, en la acepción de la libertad como el querer y el hacer lo que uno quiere, descubriríamos rápidamente que la libertad humana, si realmente pudiésemos hacer todo lo que quisiéramos, y no existiese nada que lo impidiese, podríamos descubrirnos queriendo cosas que atentan contra los lazos humanos, que atentan contra la posibilidad de la emergencia justamente de un orden cultural. Que si realmente hiciésemos todo lo que quisiésemos, terminaríamos presos rápidamente. Es decir, entonces seguramente ahí ustedes verían que uno a lo largo de la vida ha sido educado en dirección a asociar el concepto de la libertad con otro concepto que es el de la responsabilidad de nuestros propios actos. Porque justamente libertad y responsabilidad son como dos caras de una moneda que tienen sus componentes de como anverso y reverso, como quien dice. Y ahí cuando uno ya incorpora la responsabilidad empieza a hacerse más entendible esa última acepción como más contradictoria de que la libertad incluye querer cosas que uno no quiere y al mismo tiempo no querer cosas que uno querría. ¿Sí? Entonces, que te cruza un auto y dices, ¡ay, lo querríamos matar! Y al mismo tiempo dices, bueno, no, pero quiero eso, pero no quiero. No quiero ese acto. ¿Por qué? Porque ahí uno empieza a percibir la relación que tiene el acto de la libertad. Es decir, la libertad humana, en definitiva, nos pone también de cara con la idea de la responsabilidad de nuestros actos. Entonces, uno querría el acto, querría matarlo, no sé, pero uno lo que no querría es quedar enlazado a la responsabilidad de la acción. Y eso es lo que es inescindible. No hay manera de que nosotros podamos liberarnos de las consecuencias, de las respuestas, de las responsabilidades de nuestros actos libres. ¿Qué decía Jean-Paul Sartre también? Lo único, y miren cómo Jean-Paul Sartre realmente hace un juego, realmente hace como un juego mostrarnos la contradicción, lo contradictorio que es la libertad y lo definidor de la condición humana, de cómo la condición humana está muy definida por el hecho de que justamente tenemos, no sé si la suerte, diría él, no sé si la desgracia, de ser sujetos libres. ¿Por qué? Porque en algún punto, digo, el hecho también de ser sujetos libres es lo que nos hace que nosotros tengamos que ser absolutamente responsables de todo lo que, de todo lo que hacemos. Y en este juego como de contradicciones, Sartre lo que dice es, nosotros lo único que no podemos elegir, por lo tanto somos como esclavos, lo único que no podemos elegir es entre ser o no ser libres. Nosotros, dice Jean-Paul Sartre, estamos
condenados a la libertad. Es nuestra condena. Nosotros no elegimos la libertad. Nosotros somos libres, pero somos obligadamente libres. Por paradójico que pueda sonar esta fórmula sartreana, ya que la libertad, desde su perspectiva, es lo que nos define en cuanto que sujetos humanos. Vuelvo un poquitito a la película porque en algún punto ahí uno también va entendiendo el porqué del remordimiento tan grande de Christian, y es decir, todas esas acciones tan significativas que han marcado nuestras historias de vida pueden tener ese peso difícil de nuestras existencias por el hecho de que efectivamente en algún punto de la vida nos cae la ficha de que nosotros en alguna medida somos los arquitectos de nuestro propio destino. Es decir, no podemos escapar a la responsabilidad que en nuestras vidas nosotros hemos tenido a partir de todas nuestras actuaciones, como quien dice. Entonces estamos, como diría Sartre, condenados a reconocernos también en algún momento como sujetos que somos libres. Estamos condenados a ser libres y por lo tanto tener que en algún punto después negociar con nuestras propias historias de vida para poder comprender y aceptar lo que con ellas hemos podido hacer, como quien dice. Pero pasa entonces que la libertad no solamente es motivo para el orgullo, digamos, el sentirse orgulloso de las cosas que uno ha podido hacer, sino que también esa misma libertad está en la base de la zozobra y hasta de la angustia, en tanto que no nos queda otra que aceptar la responsabilidad que hemos tenido en todo lo que hacemos, incluso por aquellas cosas que intentamos hacer o por algunas consecuencias indeseables que tuvieron nuestras acciones. Es decir, que acá se nos cuela, junto con la idea de la libertad y la responsabilidad, una de las más complicadas emociones humanas, que es la idea de la culpa y los sentimientos ligados a la culpa. Bueno, estimada gente, como esta va a ser como la parte como introductoria a esta nueva temática en la que nos vamos a ir metiendo, yo voy a cortar esta grabación en este punto, un poco más cortita que la anterior, pero les dejo esas como tareitas. Bueno, ¿qué reflexiones personales antes de ir tanto así como a las respuestas que los filósofos, los autores han dado a estas preguntas? ¿Qué reflexiones han hecho cada uno de ustedes? ¿Qué reflexiones haría cada uno de ustedes así con respecto a lo que sienten que es la libertad? Y sobre todo en la vida subjetiva, personal de cada uno. ¿Qué tan libre me sentí en otras épocas de la vida? ¿Qué tan libre me siento ahora? O en distintas áreas tal vez, o en los vínculos, o han sentido que ha habido personas que hayan restringido su libertad. ¿Lo sienten solo como restricciones o sienten que también ha habido quizás cuestiones que con normas y con legalidades también apuntalaron un sentimiento de responsabilidad particular? O de qué cosas uno sienten que se han podido liberar o no, o esas contradicciones que yo digo que son como muy de la vida social, en qué medida perciben o no que también han cambiado con el paso de los tiempos, en qué medida uno por ahí todavía elige hacer cosas que no quiere, o cómo cada vez uno más tiene como más posibilidades de más autónomamente acercarse a sus propios quereres y no responder a esas demandas sociales. ¿Qué lugar ha ocupado
los sentimientos de culpa, por poner un ejemplo, en las propias existencias. Bueno, la semana que viene vamos a seguir avanzando como por esta vía. Les mando a todos, a todas, un enorme abrazo virtual, todo mi cariño. Ojalá que anden muy bien, ojalá que sigan bien y ojalá que estas cosas en algún momento vayan encontrando buen cauce. Les mando todo mi cariño.